Bueno, hola compañeras, compañeros, compañeres. Yo soy Juli de Asociación Libre y en este video voy a estar explicando el texto Perspectivas y Teorías del Aprendizaje de la doctora Luciana Moretti, que forma parte de la unidad 4 de los textos que ustedes tienen que estudiar para el segundo parcial. Algo que yo siempre utilizo a la hora de estudiar diferentes textos y que me parece una manera ordenada y por ahí para ordenar conceptos es pensar el texto como estructura. Este texto tiene en un primer lugar lo que yo denominé como definición de aprendizaje y en segundo lugar, pero a su vez se dividen, son los tres tipos de teoría. Entonces, en un primer lugar tenemos la definición de aprendizaje, en segundo lugar las teorías conductuales asocianistas, en tercer lugar las teorías cognitivas y en cuarto lugar las teorías constructivistas. Me parece que es súper interesante tener en cuenta esto de la estructura del texto a la hora de estudiar porque nos va a servir para delimitar cuáles son los temas centrales. Ahora bien, el primer tema que aparece como fundamental en este texto es la definición de aprendizaje. La autora menciona que esta definición de aprendizaje es una definición que ha sido construida mediante consensos de los diversos modelos teóricos, es decir, que en grandes términos engloba las ideas principales de cada uno de los modelos teóricos. Y la definición es la siguiente, que es la que ustedes pueden ver ahí, que dice que es un cambio relativamente permanente en la conducta que ocurre como resultado de una experiencia. Es decir, que existe un proceso de adquisición de la conducta nueva y un proceso de almacenamiento de esa conducta una vez que forma parte del patrón conductual. Yo ahí resalté algunas palabras que a mí me parecen fundamental para entender el proceso de aprendizaje y tiene que ver que la experiencia produce un cambio y que ese cambio se va a trasladar a una conducta nueva que va a ser almacenada. De esa manera nosotros podemos entender al aprendizaje como proceso y cómo eso se va a ir trasladando a nuestra conducta y a cómo vamos actuando en las diferentes experiencias que se van presentando a lo largo de nuestra vida. Por otro lado, la autora menciona que hay que en el aprendizaje influyen dos tipos de factores internos y factores externos. Los factores internos son los que hacen alusión a lo cognitivo emocional y los factores externos a los ambientales, contextuales y culturales. Y ella dice que son justamente, digamos, como las discusiones en torno a la influencia de cada uno de este tipo de factores que van a surgir los tipos de, digamos, las diferentes teorías o modelos teóricos en torno al aprendizaje. Y acá es cuando aparecen lo que yo mencionaba recién en relación a la estructura del texto, los tres subtítulos de este texto que van a ser los grandes ejes temáticos que se van a desarrollar. El primero de ellos tiene que ver con las teorías conductuales asocianistas, el segundo con las teorías cognitivas y el tercero con las teorías constructivistas. Es importante que consideremos que las tres, o sea, los tres tipos de teoría son teorías del aprendizaje, pero que entre ellas se diferencian. Y a eso vamos ahora. El primer tipo de teoría que ustedes tienen en el texto son las teorías conductuales asocianistas. Este tipo de teoría se basa en el aprendizaje asociativo. Como dice ahí, tiene que ver con la capacidad que tienen los organismos de establecer relaciones entre estímulos. Dentro de estas teorías conductuales asocianistas, la autora menciona que existen dos tipos, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante o instrumental. Es decir, ambos, tanto el condicionamiento clásico como el condicionamiento operante y o instrumental, forman parte de las teorías conductuales asocianistas, pero entre ellos hay diferencias. Cuando hablamos del condicionamiento clásico, tiene que ver con una relevancia que toma el comportamiento observable. Acá el foco está puesto en el comportamiento observable y dice que la conducta de los individuos estaría regulada por los estímulos que suceden en el ambiente. Es decir, que la conducta es provocada. Yo recomiendo que nos centremos en esto, en que se pone el foco en la conducta observable y que la conducta es provocada. Esto para el condicionamiento clásico.
Otro dato, no menos importante, es que el condicionamiento clásico, dice la autora, se inicia con dos movimientos. Por un lado, con la fisiología rusa y los trabajos de Pavlov, y por otro, el movimiento en los Estados Unidos con Watson como mayor representante. Esto me parece que está súper piola tener en cuenta a la hora de ir abordando las diferentes teorías y los tipos dentro de cada una de las teorías, tener en cuenta siempre cuáles fueron los mayores representantes dentro de cada una de ellas, porque justamente los aportes de los diferentes autores son los que nos van a permitir entender las teorías. En este caso, el principal o el mayor representante fue Pavlov, y es justamente su estudio sobre salivación condicionada el que nos va a permitir entender los conceptos claves del condicionamiento clásico. Lo que yo recomiendo hacer a la hora de estudiar este tipo de conceptos, que ya vamos a ir viendo que hay mucha similitud por ahí entre las palabras o es como difícil apropiarse del contenido de una manera textual y de memoria, me parece súper interesante poder trasladar lo que nos dice la definición de cada uno de los conceptos a una manera más gráfica o práctica. En este caso, como el mismo texto se los brinda, utilizar el ejemplo del estudio sobre salivación condicionada de Pavlov. De esta manera vamos a poder ir entendiendo qué significa cada uno de los conceptos claves y a la vez lo vamos ejemplificando. En primer lugar, tenemos estímulo incondicionado y respuesta incondicionada. Estímulo y respuesta incondicionados. El estímulo incondicionado nos dice la teoría que para provocar la conducta no se necesita ningún tipo de entrenamiento previo. Por lo tanto, la respuesta incondicionada no va a depender de un entrenamiento previo. Si lo trasladamos al estudio sobre salivación de Pavlov, vemos que el estímulo incondicionado, es decir, en el cual no es necesario un entrenamiento, va a ser la comida. Y la respuesta incondicionada va a ser la salivación. Es decir, que en este caso lo que ocurre es que lo que ocurría cuando Pavlov presentaba la comida o el alimento al perro, el perro, sin ninguna especie de entrenamiento, salivaba. Es decir, presento el alimento, el perro saliva. En segundo lugar, tenemos el estímulo neutro. El estímulo neutro es aquel que antes de que haya un entrenamiento no produce ninguna respuesta. Por eso en el estudio sobre salivación condicionada vemos que la campana es el estímulo neutro y que cuando Pavlov hacía sonar la campana, en el perro no ocurría ninguna respuesta. En tercer lugar, tenemos el estímulo condicionado y la respuesta condicionada. Que esto por ahí ya se hace un poquito más complejo y ahí sí tenemos que detenernos en el estudio de Pavlov para poder comprender por qué pasan a ser condicionados aquellos estímulos que antes no lo eran. Lo que ocurre es que se asocia durante el condicionamiento el estímulo incondicionado, que como dijimos antes era el alimento, con un estímulo neutro que era la campana. Es decir, Pavlov hacía sonar la campana, presentaba el alimento y ¿qué ocurría en el perro? La salivación. Es decir, la respuesta incondicionada que antes no provocaba la campana, sino que la provocaba el estímulo incondicionado que era el alimento. Lo que pasaba, que es lo que va en este caso a hacer el condicionamiento, es que había un entrenamiento. Pavlov presentaba varias veces la comida en paralelo al hacer sonar la campana. Entonces el perro lo que hace es que empieza a asociar esos estímulos, el estímulo incondicionado con el estímulo neutro, es decir, el alimento con la campana, y que después va a provocar lo que en el estudio se llama estímulo condicionado y respuesta condicionada. ¿Por qué? Porque hay un condicionamiento y ese estímulo que en aquel momento fue neutro, en este caso la campana, pasa a ser un estímulo condicionado. ¿Por qué? Porque el perro va a relacionar el timbre de la campana con el alimento y va a salivar. Entonces, ese estímulo que en un momento fue neutro, la campana, que no provocaba respuesta, ahora va a provocar una respuesta condicionada. ¿Por qué? Porque hubo un entrenamiento. Hasta ahí los principales conceptos que, de nuevo, como les digo, para entenderlo está bueno detenerse no solo en lo que nos dice el texto, sino de poder ir aplicándolo al estudio de Pavlov porque de esta manera es más gráfico entenderlo.
Después, otros de los conceptos fundamentales que aparecen en el condicionamiento clásico son el condicionamiento excitatorio y el condicionamiento inhibitorio. En el condicionamiento excitatorio, lo que aparece es, o sea, lo que ocurre es que el estímulo condicionado activa una conducta. En este caso, la campana activa la salivación. Eso tiene que ver con excitatorio, con la activación de una conducta. En cambio, en el condicionamiento inhibitorio se suprime o inhibe una conducta habitualmente provocada. Este es un poquito más complejo porque aparece el concepto de estímulo condicionado inhibitorio, que tiene que ver con un estímulo que señala la ausencia del estímulo incondicionado. Entonces, es importante que primero podamos comprender qué es el estímulo condicionado inhibitorio para después poder comprender qué es el condicionamiento inhibitorio. De nuevo, les recomiendo que puedan ir haciendo este traslado desde lo teórico a la aplicación en el estudio de Pablo. Hasta ahí lo que fue condicionamiento clásico. Dentro de las teorías conductuales asociacionistas tenemos el segundo tipo, que es el condicionamiento operante o instrumental. Es importante, o sea, acá me voy a detener un ratito, tener en cuenta que en el examen puede aparecer nombrado como condicionamiento operante o como condicionamiento instrumental, pero que va a hacer alusión al mismo tipo de condicionamiento. Ahora bien, este tipo de condicionamiento, lo central es entender que el comportamiento, o sea, entender el comportamiento como consecuencia de la conducta o acción del organismo. Es decir, tengo un comportamiento que va a ser consecuencia de una acción que yo haga, por ejemplo. Más teóricamente podría definirse como la aparición de los estímulos ocurre en función de las conductas que instrumenta el organismo. Implica que las acciones de las personas tengan consecuencias, es decir, yo hago algo, tiene una consecuencia, y que estas consecuencias van a influir en mi comportamiento futuro. Los estudios sobre condicionamiento instrumental, como antes nombramos a los mayores representantes del condicionamiento clásico, en el condicionamiento operante, los estudios se inician con los trabajos de Thorndike en relación al experimento del gato y la caja, es decir, se ponía a un gato en una caja y se observaba las maneras en las que este gato intentaba escapar. En algunos momentos podía usar una cuerda, cuando descubría que si tiraba una cuerda se abría la caja y lograba salir, en otros momentos rajuneaba y veía que no funcionaba, entonces ahí se fueron haciendo diferentes tipos de observaciones de cómo el gato iba actuando en base a las consecuencias que tenía su accionar. Y después se hacen este tipo de condicionamiento, se hace aún más conocidos con los trabajos de Skinner. Y acá van a ver los conceptos claves. La ley del efecto, que es el primer autor que les nombraba recién en relación a este experimento del gato y la caja, tiene que ver con que si una respuesta es acompañada de una consecuencia satisfactoria, se va a fortalecer la asociación entre estímulo-respuesta. En cambio, si la respuesta es seguida por un acontecimiento molesto, la asociación se debilita. Eso es como bastante fácil de entender. Si yo hago algo y la consecuencia es positiva, es probable que yo lo vuelva a hacer. En cambio, si yo hago algo y la consecuencia es negativa o molesta, hay muchas probabilidades de que yo no vuelva a repetir esa conducta. Después aparecen conceptos como el de estímulo apetitivo, estímulo aversivo, contingencia positiva y contingencia negativa. Estos conceptos son centrales, como en el condicionamiento clásico fueron los de estímulos condicionados, respuesta incondicionada, etcétera, etcétera. El estímulo apetitivo tiene que ver con que la respuesta se relaciona con un resultado agradable. El estímulo aversivo, la respuesta se relaciona con un resultado desagradable, por eso aversivo, apetitivo. Apetitivo, resultado agradable. Aversivo, resultado desagradable. Y los conceptos que también hacen a esta teoría tienen que ver con los de contingencia. Contingencia positiva tiene que ver cuando la respuesta produce la aparición de un resultado, es decir, ocurre la conducta y aparece el estímulo. La contingencia negativa, cuando la respuesta instrumental produce la eliminación o disminución del estímulo.
Es decir, en la contingencia positiva aparece un estímulo. En cambio, en la contingencia negativa se disminuye o elimina ese estímulo. Por otro lado, dentro del condicionamiento operante o instrumental, la autora menciona procedimientos de condicionamiento instrumental que provocan efectos diferentes sobre las respuestas del organismo o la persona. Y hay dos grandes grupos. En primer lugar, los que refuerzan la conducta, es decir, los que aumentan la tasa de respuestas, y por otro lugar, los que disminuyen o eliminan una conducta, es decir, que disminuyen la tasa de respuesta. Dentro de los que refuerzan a la conducta, es decir, los que aumentan la tasa de respuestas, encontramos el reforzamiento positivo y el reforzamiento negativo. El reforzamiento positivo dice que si la respuesta ocurre, aparece el estímulo. Si no ocurre la respuesta, no aparece el estímulo. En cambio, el reforzamiento negativo, si la respuesta ocurre, entonces el estímulo aversivo o desagradable se elimina. Mientras que si la respuesta no ocurre, el estímulo aversivo se mantiene. Lo positivo o lo negativo de los reforzamientos tiene que ver con lo positivo o negativo, por decirlo de alguna manera, del estímulo. En el reforzamiento positivo, el estímulo va a aparecer y en el reforzamiento negativo, el estímulo aversivo desagradable se elimina. Es decir, en el reforzamiento positivo aparece un estímulo que puede ser agradable y en el reforzamiento negativo desaparece un estímulo que para mí es desagradable. Por eso refuerzan la conducta. En los procedimientos que disminuyen o eliminan una conducta aparece el castigo positivo y la omisión o castigo negativo. Recuerden que estos dos tipos de procedimientos disminuyen la tasa de respuesta. En el castigo positivo, el texto nos dice que si el individuo ejecuta la respuesta instrumental, recibe un estímulo desagradable. Por el contrario, si no lleva a cabo la respuesta, no se presenta el estímulo desagradable. Por eso, castigo positivo, porque va a tener que ver con la disminución de la respuesta instrumental. Es decir, si yo hago algo y recibo un estímulo desagradable, es probable de que yo no vuelva a hacer eso. En cambio, si yo no hago algo y no se presenta el estímulo desagradable, voy a seguir sin hacerlo. En el castigo negativo, tiene que ver con que si la persona realiza la respuesta instrumental, entonces se quita el estímulo apetitivo. Y por el contrario, si no ocurre la respuesta, el estímulo se recibe. Entonces, lo que hace es reforzar la disminución de la respuesta en torno a la aparición o la disminución del estímulo. Hasta ahí lo que fue condicionamiento operante o instrumental. Ahora vamos a pasar al segundo grupo, que son las teorías cognitivas. Ese condicionamiento clásico y el condicionamiento operante o instrumental, recuerden que formaban parte de las teorías conductuales asocianistas. El segundo grupo de teorías del aprendizaje son las teorías cognitivas, que en el texto aparece como enfoque cognitivo y teoría del procesamiento de la información. En estas teorías, el cambio del conductismo, dice la autora que surge en estas teorías por un cambio en el conductismo en base al déficit de la tradición conductista para explicar por qué y cómo los individuos dan sentido a la información y cómo la procesan. Es decir, justamente por la deficiencia del conductismo surge el cognitivismo. Y según las teorías cognitivas, el aprendizaje es visto como la adquisición de la información o habilidades mediante procesos mentales. Recuerden que en las teorías conductuales asocianistas se ponía el foco más que nada en la conducta observable. Acá lo que aparece son los procesos mentales, es decir, los procesos cognitivos. Según estas teorías, el aprendizaje va a definirse o va a contemplar en cómo la persona adquiere, procesa, almacena, recupera y activa el conocimiento durante las diferentes fases del proceso de aprendizaje.
Es decir, que el aprendizaje es un proceso activo que implica la adquisición o reorganización de las estructuras cognitivas a través de los cuales los seres humanos procesan y almacenan la información. El individuo es un participante activo en el proceso de adquisición e integración del conocimiento. Eso es algo que los diferencia de las teorías conductistas asociacionistas, porque recuerden que habíamos dicho al principio que era justamente la, el comportamiento provocaba una consecuencia. En cambio acá, el individuo es un participante activo en el proceso de adquisición del conocimiento. Dentro de esta teoría cognitiva, la autora presenta el modelo de procesamiento de información y dice que este se compone de el almacén de información, los procesos cognitivos y la cognición ejecutiva. El almacén de información, como dice el Power, es el primer elemento del modelo y se refiere a los lugares donde se almacena la información. Esto ustedes ya lo pueden ver en el video de memoria que grabó mi compañera Cami, y si no también pueden volver al texto y pueden profundizar ahí. Pero es simplemente eso, es el lugar donde se almacena la información y bueno, después acá menciona los diferentes tipos de memoria, que son el registro sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. El segundo componente del modelo de procesamiento tiene que ver con los procesos cognitivos, que a grandes rasgos tiene que ver con la selección de información. Por eso ahí dice que son actividades mentales que ayudan a transferir la información de una memoria a otra. Es decir, como que se seleccionen en orden de relevancia. Hay cosas que uno necesita retener durante más tiempo y hay otras que solamente nos sirven para el momento y ya. Entonces ahí entran en juego los procesos como la atención, la percepción, la repetición, la codificación y la recuperación. Y el tercero de los componentes del modelo de procesamiento tiene que ver con la cognición ejecutiva. Esto a grandes rasgos quiere decir que los procesos ejecutivos tienen una cualidad individual. Por eso dice que el individuo es quien aprende, controla y dirige los procesos cognitivos. Es decir, nadie más que el individuo. Por eso lo de la cualidad individual. Hasta ahí lo que son las teorías cognitivas. Y las últimas de las teorías que menciona el texto son las teorías constructivistas. Estas teorías consideran fundamentales a la experiencia individual y directas con el entorno. Es decir, que los seres humanos, según esta teoría, crean el significado en lugar de adquirirlo. Por eso le dan mucha importancia a la experiencia y las interpretaciones que cada uno de nosotros hace de esas experiencias. Acá, leyendo lo que dice, que es también algo que yo tomé del texto, el constructivismo es una teoría que equipara el aprendizaje con la creación de significado a partir de la experiencia. Por eso decía esto de que el ser humano es que crea el significado y no lo adquiere, según las teorías constructivistas. Además, sostienen que lo que se conoce del mundo proviene de las propias interpretaciones de la experiencia, por eso crean el conocimiento. Después dice que tanto los factores personales como del entorno son fundamentales para el constructivismo, ya que es la interacción específica entre estas dos variables, es decir, los factores personales como el entorno, las que crean el conocimiento. Por eso destacan continuamente la interacción de los individuos con el entorno y la experiencia que ahí surge. Y después dice que la realidad no es percibida por todas las personas de igual forma, es construida a partir de los sentidos propios por la historia de aprendizaje de experiencias y circunstancias previas. Y acá, de nuevo, se pone a jugar esto que decíamos, que el significado es creado y no adquirido por los seres humanos según las teorías constructivistas. En esto agregan en esta parte de las teorías constructivistas los factores que permiten que el aprendizaje se facilite. Y ahí aparecen esta lista de factores que tienen que ver. El primero es anclar el aprendizaje en contextos significativos y tiene que ver con poner énfasis en la identificación del contexto en el que se aprende. Es decir, como concentrarse en el contexto en el que uno está aprendiendo determinada cosa. El segundo de los factores es utilizar activamente lo aprendido, es decir, poner el foco en el control del individuo y su capacidad para manipular la información.
El tercero de los ítems, que es revisar el contenido en diferentes momentos, en contextos reorganizados, con diferentes propósitos y diferentes perspectivas conceptuales, tiene que ver con la necesidad de que la información se presente de diferentes maneras y no de una única manera. El cuarto de los ítems dice desarrollar habilidades de reconocimiento de patrones, presentar formas alternativas de representar los problemas. Esto tiene que ver con ir más allá de la información dada. Por eso esto que decíamos antes de interpretar en base al contexto, en base a la experiencia, y por eso se va construyendo el significado y no es como de una única manera. Y el último de los factores que permiten el aprendizaje tiene que ver con la evaluación centrada en la transferencia de conocimientos y habilidades. Este último factor tiene que ver con que las situaciones y las experiencias van variando, entonces es necesario que ese significado que en un primer momento construimos en torno a una experiencia pueda ir mutando y variando de acuerdo a los conocimientos y habilidades, pero en base a la situación en la que estamos. Lo último que se menciona en torno a las teorías constructivistas tiene que ver con la teoría social cognitiva de Bandura, que si recuerdan fuimos mencionando los factores, los principales, exponentes de cada una de las teorías. En este caso agrega la autora la teoría social cognitiva de Bandura. Bandura considera que, además de los aprendizajes que ocurren mediante condicionamiento clásico y operante, las personas también pueden aprender mediante la observación. Dice que el aprendizaje vicario, que es un concepto de Bandura, se produce cuando un observador es capaz de notar no solo la respuesta que se da, sino también las consecuencias de esa respuesta para la persona que la realiza. Es decir, que el aprendizaje tiene que ver con estos esquemas en los que la persona observa, escucha y lee sobre otras personas que se utilizan para guiar el propio conocimiento. En resumidas palabras, tiene que ver con la posibilidad de que nosotros podamos observar y en base a eso actuar y aprender. Hasta ahí las tres teorías que se abordan en este texto, pero para terminar me parece fundamental tomar la conclusión que hace la autora sobre el texto en entender que si bien son teorías diferentes y que van poniendo el foco en diferentes factores, no son excluyentes entre sí, porque es justamente la integración de las mismas las que nos permite entender al proceso de aprendizaje de una manera más completa. Bueno, espero haberles podido servir de ayuda. Les recomiendo que vuelvan al texto y que vayan haciendo este tipo de ejercicios que les fui marcando, el de tratar de trasladar los conceptos centrales de cada una de la teoría a los ejemplos. De hecho, en el texto van dando ejemplos que son bastante fáciles y concretos, y eso me parece lo mejor a la hora de estudiar este tipo de temas. Así que bueno, muchos éxitos a todos y espero verlos pronto por la Facu.